Dice, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, pero hace referencia, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aleluya, amén. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros vemos el amor de Dios, vemos su infinita misericordia, amén, para amar a las personas, pero también para perdonarlas, amén. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de ese poder que Él tiene para perdonar pecados, amén. Gracias, hermana. Para expiar los pecados, para perdonar los pecados, amén. Para que nosotros podamos, hermanos, entender este poder de expiar los pecados en el Señor Jesús, podemos ir un poco atrás al Antiguo Testamento, cuando el Señor dio provisión al pueblo de Israel, porque sabemos que cada sacrificio, cada derramamiento de sangre de los animales, ¿verdad? Era una figura de la sangre, de lo que el Señor Jesús iba a hacer a través de su poderosa sangre, amén. Entonces vamos a ver, hermanos, tres cosas. ¿Por qué nosotros necesitamos, verdad, la sangre del Señor Jesús? La cosa por la cual nosotros necesitamos la sangre del Señor Jesús, la primera cosa por la que el pueblo necesitaba la sangre de esos animales, era porque necesitaba la limpieza del pecado. ¿Amén? Entonces, número uno, nosotros necesitábamos la sangre del Señor Jesucristo para limpiar nuestro pecado. Porque dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces había tres razones para las cuales se necesitaba la sangre, y necesitamos esa sangre. Número uno, para limpieza del pecado. Número dos, para nosotros, para crecimiento espiritual. Nosotros necesitamos la sangre del Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Número dos, para crecimiento espiritual, ¿sí? Y número tres, para escribir la ley moral de Dios en nuestro corazón. Aquí nuestra lección es, yo soy la expiación de los pecados, ¿sí? Entonces, la sangre de Jesucristo perdona, expía los pecados, amén. Pero también su sangre es para crecimiento espiritual. Y número tres, necesitamos su sangre para escribir la ley moral en nuestro corazón, ¿sí? El tema que estamos viendo es la expiación, el número uno de los tres que estamos dictando en esta mañana. Entonces, todos nosotros necesitamos la sangre del Señor Jesucristo, porque es la única que limpia y expía nuestros pecados, amén. Entonces vamos a ver, aquí en nuestra lección nos habla acerca de Levítico 4, vamos a ir ahí, vamos a ver varias cosas. En el libro de Levítico se nos habla acerca de los diferentes tipos de sacrificios, ¿verdad? Y nosotros entendemos, sabemos que había diferentes tipos de sacrificio. Había el sacrificio por el pecado, sí, el sacrificio por el pecado, el sacrificio del todo quemado, y había el sacrificio de paces, ¿sí? Tres tipos de sacrificio, no los vamos a ver, es muy amplio el tema acerca de la sangre de los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver algunas cosas importantes que nos van a ayudar a nosotros para poder entender más claramente lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. Entonces, repito, había tres tipos de sacrificio: el sacrificio por el pecado, el sacrificio del todo quemado, que lo conocemos como el sacrificio de consagración, el sacrificio de paces, ¿sí? Entonces podemos ver, amén, podemos ver nosotros. Ahora veamos acerca de la sangre por el pecado, del sacrificio por el pecado, la sangre por el pecado.
La sangre por el pecado, hermanos, era para lavar las acciones y las ofensas, ¿sí? Los que están anotando. La sangre que era derramada por el pecado era para lavar las acciones y las ofensas en contra de la ley de Dios, ¿sí? El Señor le dio entonces al pueblo de Israel la provisión de la sangre de animales por el pecado, que era un tipo y figura de lo que la sangre de Jesús hoy hace por nosotros. Entonces, la sangre del Señor Jesucristo, cuando nosotros la clamamos sobre nuestros pecados, tiene el poder de lavarnos de nuestras acciones. Amén. Hermanos, ¿cuántos en esta semana ofendimos al Señor? ¿Cuántos de nosotros, verdad, tuvimos malas acciones, malas actitudes, malos pensamientos? Pero bendito sea el nombre del Señor, porque cuando nosotros clamamos la sangre de Jesús, Él tiene el poder de expiar y de perdonar las acciones y las ofensas que hemos cometido en contra de su ley, en contra de su santo nombre. Amén. Nosotros, hermanos, vemos entonces que también era dada al pueblo de Israel una sangre de todo quemada, que nosotros la conocemos como la sangre de consagración. Que cuando nosotros clamamos, el pueblo de Israel, cuando la utilizaba, esta ofrenda era para consagrar. Cuando nosotros clamamos la sangre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, Él nos perdona los pecados. Pero nosotros podemos pedir una porción de la sangre de Jesús que nos consagre. Amén. Para no volver a fallar de la misma manera. Amén. Y algo que leía en el libro de la hermana que escribe Dios y la sangre, decía que esta sangre que fue dada al pueblo de Israel como ofrenda del todo quemada, era para lavar la resistencia del hombre y para poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es poder entender, si pudiéramos de manera personal leer, repasar nuevamente este libro. El hermano Jorge nos ha estado compartiendo por tiempo, ¿verdad?, de los diferentes, del poder de la sangre, de los sacrificios, y es todo un tema. Ahorita vamos a ver algo, pero vemos, hermanos, que el Señor les dio a diferentes ofrendas y les proveyó de diferentes animales para diferentes tipos de pecado. Amén. Entonces vamos a hablarlo de manera general. Entonces, cuando hablamos de la ofrenda del todo quemada, estamos hablando, ¿verdad?, que era una porción para lavar la resistencia. ¿De qué? La resistencia para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la ley en el pueblo de Israel. ¿Usted, hermanos, ha encontrado algún tipo de resistencia en su corazón, en su vida? ¿Verdad que sí? Hay cosas que ya vencimos, hay cosas que ya se nos hace falta. Ya no nos hace falta trabajar tanto porque ya las hemos trabajado durante tiempo, la sangre ha obrado, pero hay cosas en las cuales todavía nuestra carne, ¿verdad?, se resiste, ¿sí? A lo mejor para algunos todavía venir a la iglesia hay cierta resistencia, para otros ya no. Ya sabemos que es nuestro privilegio venir a la casa de Dios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, otra cosa puede ser a lo que nos resistimos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Hay personas que pueden decir, pues, ¿cómo la voy a honrar? ¿Cómo lo voy a honrar? ¿Cómo lo voy a bendecir, no? Podríamos decir, puede ser otra cosa a la que nuestra carne se resista, ¿verdad?, para cumplir la ley de Dios. Pero en la sangre de Jesús nosotros podemos encontrar esa porción para darnos el poder de vencer esa resistencia. ¿Sí, hermanos? No siempre tenemos que ir así como con el freno de mano en nuestro caminar espiritual, ¿verdad? Se le ha olvidado los que manejamos, quitar el freno de mano, ¿verdad? Y sí camina el carro, ¿verdad? Pero que, el freno de mano se lo quita y el carro ¡fum!, se avienta hacia adelante, ¿verdad? Porque lo que hacía el freno era irlo deteniendo. No lo podía detener en totalidad, pero iba frenado, ¿sí? Entonces, hermano, no tenemos por qué ser un cristiano con freno de mano, ¿verdad? Siempre teniendo una resistencia, ¿para qué? Para buscar a Dios, para orar, para leer la Biblia, o estar batallando siempre con esa resistencia para obedecer
La palabra de Dios, porque recordemos, hermanos, que los mandamientos que el Señor nos ha dado, recordemos que lo que la palabra de Dios nos dice es para nuestro bien. Cuando el Señor nos dice, mira, haz esto, es porque ahí vamos a encontrar bendición. Cuando Dios nos dice, mira, no hagas esto, es porque nos quiere evitar un dolor. Nos quiere quitar una consecuencia dolorosa. Pero ¿qué hacemos nosotros, verdad? Nosotros pensamos y escuchamos la voz de la serpiente que nos hace creer que Dios nos quiere evitar lo mejor, ¿verdad? Y que Él nos ha dado lo peor. ¿No fue lo que le sembró a Adán en el principio? Le dijo con que Dios te ha dicho que no comas de este fruto. Pero si tú comieras de este fruto, tus ojos van a ser abiertos y van a ser como ¿qué? Como dioses, ¿no? Entonces el engaño del enemigo es siempre Dios te quita lo mejor y te pone ahí donde tienes que sufrir y ahí donde tienes que estar batallando, y no es así. Cuando nuestros ojos son alumbrados por la palabra y por el Espíritu, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor nos ha puesto límites en nuestra vida para bendecirnos, que dentro de ese límite hay bendición. Amén. Entonces, hermanos, la sangre del Señor Jesucristo a hoy en nuestra vida, ¿verdad? Tiene el poder de ¿qué? De vencer toda resistencia en nuestro corazón. Entonces, no solamente nos arrepintamos del pecado que hemos cometido, no solamente utilicemos la sangre del Señor Jesús para ¿qué? Para perdón de nuestros pecados, sino para vencer la resistencia que hay en nosotros. Amén. Entonces el pueblo de Israel tenía ofrenda por el pecado para limpiar sus acciones, tenía ofrenda del todo quemada, ¿para qué? Para vencer esa resistencia y tener una mayor consagración, pero también tenía otra ofrenda de paces. Amén. Que era una ofrenda para tener paz para con Dios, paz con el prójimo, pero algo que también la hermana dice en su libro, dice, era para lavar toda tristeza que el hombre sintió cuando desobedeció a Dios. Eso es a veces hasta difícil de encontrar en nuestro tiempo. Que alguien se sienta mal por haberle fallado a Dios, pero nosotros debiera ya estar obrando esto. Allá afuera, hermanos, la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Que no tiene en cuenta a Dios en su vida, ¿de qué se arrepiente? De las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, no busca, no tiene presente a Dios hasta que su pecado le trae un dolor. Ay, Dios, perdóname, o sea, hasta que ya le duele, hasta que ya se le rompió el matrimonio, hasta que los hijos ya están en las drogas, no recuerda, no tiene su memoria a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál dolor? Solamente el de la consecuencia, ¿sí? Pero dice, para el pueblo de Israel, esta sangre de paces, ¿verdad? Era para lavar el dolor por haberle fallado a Dios. El hermano nos ha hablado acerca de que hay diferentes niveles en el arrepentimiento. Uno, el arrepentimiento por las consecuencias. Número dos, ¿verdad? El dolor, ¿por qué? Por haber quebrantado la ley de Dios. El tercero, el dolor por haber, ¿qué? Traído dolor al corazón de Dios. De tal manera, entonces, que cuando nosotros, hermanos, ya no vivimos en un nivel solamente, ¿verdad?, de salvos, sino ya hemos tenido un crecimiento, nuestro arrepentimiento debe ser más profundo, donde cuando le fallamos a Dios, entonces experimentamos, ¿qué? Dolor, tristeza por haber tenido una separación de Dios. Lo que me gusta, y no recuerdo dónde lo escuché, creo que la hermana lo predicó el viernes, ¿verdad? O lo escuché en otra predicación, pero en estos días decía, ¿verdad? O lo predicaba el martes el hermano, pero decía, cuando Saúl perdió el Espíritu de Dios el martes, cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, Saúl no buscó el Espíritu. Mandó a traer a David, que tocaba el arpa, y el espíritu malo de Saúl se iba, porque la presencia de Dios estaba con David. Pero cuando David pecó, ¿verdad?, dijo, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea, Señor, he pecado, he fallado, y una sola cosa te pido, no apartes de mí tu Espíritu.
Porque entonces David sabía de ese dolor de estar separado de Dios. No quería estar apartado, no quería estar separado de Dios. Nosotros sabemos que el pecado nos separa de Dios. ¿Qué somos nosotros sin la presencia de Dios? David lo sabía bien claro. He pecado, Señor, pero te pido, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque, hermano, los que tenemos una comunión con Dios, el cristiano que tiene una comunión con Dios, sabe cuando el Espíritu de Dios se ha apartado. Sabe cuando el Señor ya no está tan cerca de nosotros. Y uno empieza a pensar, bueno, Señor, ¿en qué fallé? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué hice, Señor? ¿En qué me equivoqué? Me arrepiento. Y entonces aquí tomamos este paréntesis para poder entender que nosotros cometemos 3 tipos de pecado. Lo hemos dicho en otras predicaciones. ¿Pecado de qué? Pecado de comisión. ¿Cuál es el pecado de comisión? Es cuando nosotros pecamos con nuestros hechos. ¿Sí? Hechos hacemos con nuestras obras. Comisión. Hacemos mal a otro, ¿verdad? Pensamos mal con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Sí, es lo que yo hago. El segundo tipo de pecado que cometemos es el pecado de la omisión, pecado de omisión. ¿Qué es omitir? No hacer. ¿Sí, hermanos? Entonces a veces decimos, pues, ¿qué hice? A veces a nuestro entendimiento carnal decimos, pues, ¿en qué pequé, Señor, verdad? Y no solamente viene el pesar por lo que hicimos, sino también viene el pesar por lo que no hemos hecho. Porque dice la palabra que saber hacer lo bueno y no hacerlo es, ¿qué? Pecado. Entonces no solamente pecamos haciendo cosas malas, ¿verdad? Peleando, ofendiendo, robando, criticando, ¿sí? Con adulterio espiritual o natural. No solamente pecamos de esa manera, sino también pecamos al no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Alguna vez Dios, a través de su Espíritu Santo, le ha hecho sentir hacer algo y no lo ha hecho? Tan solo orar. Está usted guisando, apurada, y el Señor le pone un sentir de orar y no ora. Al rato usted no se va a sentir en paz, no se va a sentir tranquilo. ¿Qué va a sentir? El espíritu decaído. ¿Sí? El espíritu de usted, ¿sí? Decaído. ¿Y cómo se decae el espíritu? Cuando uno se siente triste, cuando uno se siente, ¿qué? Vacío. ¿Verdad? Como cuando me siento que me hace falta y uno, ¡ay! Pero ¿por qué me siento así? Me siento pesado en mi corazón, siento una carga. ¿Qué tengo? El Señor me llamó a orar y no obedecí para ir a orar. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios, como dice el hermano, ahora sí hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que lo entristecimos, se apartó. Y yo estoy sintiendo esa separación. Porque no ofendí al Espíritu Santo con palabras como la blasfemia, ¿verdad? Pero sí lo ofendí al no escuchar el llamado que me hizo para orar. ¿Sí? Entonces sí estoy fallando por no hacer lo que el Espíritu me estaba diciendo que hiciera. ¿Amén? ¿Sí? Cuando la palabra de Dios nos dice aquí, en un sermón, o cuando usted la lee y le habla a su corazón, ¿Dios le ha hablado a su corazón leyendo la Biblia? Sí, ¿verdad? Y el Señor nos revela esa palabra, la hace viva para nosotros. Pero ¿cuántas veces, hermanos, no damos el paso de obedecerla? Entonces estamos cometiendo pecado ¿de qué? De omisión. Sabemos la palabra de Dios, sabemos cuál es la voluntad de Dios y no la hacemos, estamos pecando. ¿Sí? Somos bendecidos al tener un mensaje claro. Yo siempre lo he dicho, lo repito una vez más. Yo vengo de otra iglesia, mis papás eran pastores de otra iglesia. ¿Sí? Y doy gracias a Dios por estar aquí. Y yo les he dicho, yo digo que este mensaje es maravilloso, no porque yo lo diga un poquito de este mensaje, sino porque vengo de otra iglesia y sé el camino que he conocido ahora. Es un camino abierto, claro,
para nosotros. Yo les decía, mi padre muchos años oró porque el Señor le mostrara algo más y no solamente salvación. Y nos trajo, algunos han escuchado la historia, no la voy a contar esta mañana, pero fue una historia hermosa de cómo el Señor desde Tapachula trajo una tía para traernos el mensaje. Y gracias a Dios por las personas que utilizó en ese tiempo, pero hermanos, tenemos un mensaje claro de la palabra del Señor. Y tenemos tanto de la palabra, hermanos, que déjenme decirle una cosa, somos tan responsables de tantas cosas que sabemos. Y que ahí pecamos más. A lo mejor usted dice, no, yo ya no ando metido en tantos problemas, ¿verdad? Porque llevo tantos años en Monte Sión y la palabra nos ha cambiado. ¿Amén? ¿Sí nos ha cambiado? Sí nos ha cambiado. Porque a pesar de nuestra carne, a pesar de lo que somos, el Señor ha insistido, y bendito es su nombre que no nos ha dejado así. Amén. Pero en este lado de la omisión tenemos una tremenda responsabilidad, porque sabemos mucho de la palabra de Dios, pero necesitamos vivirlo. Sabemos de la separación, sabemos de la consagración, sabemos del cambio, de la transformación, del crecimiento espiritual, amén. Si no sabemos textos como Efesios 4:13 de memoria, amén. Pero hermano, nos falta el poner en práctica la palabra de Dios. Entonces es aquí donde nosotros, hermanos, necesitamos, ¿verdad?, trabajar, como decíamos, con la poderosa sangre de Jesús, que venga a vencer nuestro pecado, pero que también venga a vencer esa resistencia dentro de nosotros. ¿Por qué no tenemos separación? ¿Por qué no tenemos esa consagración? Porque hay algo que se resiste dentro de nosotros, ¿verdad? Algo que nos jala más a las cosas del mundo, ¿verdad? Y que pone esa resistencia a las cosas de Dios. Pero hay una poderosa sangre, ¿verdad?, que veíamos, decía, que puede vencer toda resistencia en nuestra vida. Señor, me cuesta, pero gracias por tu poderosa sangre, porque si yo la pido, amén, poco a poco esa oposición dentro de mí va a ser vencida. Así es como se camina el camino espiritual. Amén. Podemos pasar todo nuestro tiempo arrepintiéndonos, y la sangre de Jesús tiene poder de perdonar nuestro pecado. Pero la sangre de Jesús puede vencer la resistencia de tal manera que cada vez que yo peco y me arrepiento, esa sangre también en mí, ¿verdad?, vence esa capacidad para pecar. Y esa oposición, y yo pueda tener esa disposición para hacer la voluntad de Dios. Analicemos en esta mañana, ¿hay algo que le da trabajo a usted en su vida personal? Póngalo en su mente. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa, porque cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Crecimos en un entorno diferente, pasamos gran parte de nuestra vida, ahorita estamos adultos, algunos jóvenes, pero gran parte lo pasamos ya con nuestros papás, ahí tuvimos experiencias, situaciones, pero hoy como adultos estamos viviendo otro tipo de situaciones. Y por eso cada uno de nosotros tenemos algo que se resiste a Dios, ¿sí? Pero gracias a Dios por la preciosa sangre de Jesús que puede vencer esa resistencia. Número 3, estábamos hablando, hicimos un paréntesis para hablar de ¿qué? De los pecados. Comisión, omisión y ignorancia. La palabra de Dios la encontramos como el sacrificio por el yerro, ¿sí? Por ignorancia. ¿Sí? Ahí hicimos un paréntesis. Entonces, en la sangre por el pecado encontramos la sangre del perdón por el pecado. Si quieres me lo borras. O sea, quítame, ahorita ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, que en la sangre por el pecado encontramos la provisión, ¿para qué? Para los pecados de comisión, los pecados de omisión y los pecados de ¿qué? De yerro o ignorancia. ¿Sí, hermanos?
Muchas veces nosotros cuando no conocíamos la palabra de Dios, bueno, yo nací en el Evangelio, pero cuando una persona ya adulta, ¿verdad?, llega a la luz de la palabra, la salvación, ¿verdad?, descubre que en el pasado hizo muchas cosas, ¿verdad?, que estaban mal. Las hizo por ignorancia, no los hizo por un desafío abierto a Dios. Ya sé que esto está mal, lo voy a hacer. Sino por ignorancia lo hizo, lo practicó. ¿Sí? Entonces, Dios en su misericordia, en su bondad, cuando nosotros venimos a la luz de la salvación, Él nos va alumbrando para que podamos tener un arrepentimiento sobre eso. ¿Verdad? Hay gente que sin conocer al Señor, ¿verdad?, por ejemplo, se practicó abortos, ¿sí? Porque dijo, me encuentro en una situación difícil, sola, no sé, y lo hizo. Cuando viene a la luz de la palabra entiende, ¿verdad?, que no podía decidir sobre la vida de ese ser, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, y tiene la oportunidad de arrepentimiento, ¿sí? Y podríamos poner más ejemplos, pero nosotros muchas veces pecamos por hierro, por ignorancia. Y el Señor aún ahí dice que hizo propiciación por nuestros pecados. Aquí dice, ahí es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Y no solamente por los nuestros. Qué importante es entender eso, hermanos. Que mucha gente, ¿verdad?, también peca por comisión, o sea, voluntariamente, porque no hace la voluntad de Dios, y por ignorancia. ¿Sí, hermanos? Por ignorancia muchas veces fallamos, pero Dios dice que no solamente nos dio a Jesucristo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Amén. Entonces, hermanos, es hermoso ver que el Señor no deja a nadie afuera. ¿Sí, hermanos? No dejó ninguno de nuestras fallas y pecados fuera, sino nos dio una provisión en el pueblo de Israel a través de diferentes tipos de sacrificios, diferentes ofrendas, a través de diferentes animales, ¿verdad? En nuestra lección nos habla, por ejemplo, del becerro. El becerro por la expiación. Hemos aprendido también de los dos machos, ¿verdad?, cabríos por la expiación, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito. Pero ahora para nosotros es a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, no solamente ahí para el pueblo de Israel eran estos dos tipos de animales, sino sabemos que estaba el cordero, ¿sí? Estaban los palominos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tipos de sacrificio eran un tipo y figura del Señor Jesús, amén. Y cada uno de ellos para el pueblo de Israel tenía un motivo, tenía un propósito. Porque el pueblo de Israel tenía necesidad de ser limpio de su pecado para tener un acercamiento a Dios, amén. Entonces vimos esto. Ahora, no vamos a ir ahí, pero vemos, hermanos, que no empieza los sacrificios, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, sino empezaron desde Adán. Desde el pecado de Adán y Eva, el Señor tuvo que sacrificar animales, ¿para qué? Para vestirlos de pieles. Eso lo encontramos en Génesis 21. Vemos entonces a Abel también sacrificando, y así sucesivamente diferentes personajes en la Escritura que hicieron diferentes tipos de sacrificio, amén, de holocausto. Y del pueblo de Israel ya lo encontramos más específico, amén, cuando el Señor les da el tabernáculo. Entonces vamos a ver un poquito, y vamos a ver en Levítico 4. No vamos a ver todo el versículo, sino vamos a ver el capítulo, sino vamos a ver algunos puntos interesantes en esto. Si quieres poner la diapositiva, por favor, gracias. En Levítico 4 se nos habla de el becerro. Si usted puede leer todo en su casa. Vamos a leer en el versículo 4.
Levítico 4, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. ¿Sí? Entonces aquí encontramos el sacrificio de ¿qué? Del becerro por expiación. Vayamos más adelante nosotros a Levítico 16 en el versículo 21. Y en este capítulo nos habla de un becerro de la expiación, nos habla de los 2 machos cabríos, pero vamos a leer el versículo que habla acerca del macho cabrío que era sacrificado, porque Azazel, uno de ellos era ¿qué? Llevado al desierto, ¿sí? Representando el mar del olvido. Pero aquí vemos entonces en el versículo 21, porque quiero que veamos 2 cosas en esto, una cosa en estos 2 versículos. Y si pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará ¿qué? Al desierto por mano de un hombre destinado. ¿Sí? Este es Azazel. ¿Sí? Este es Azazel. Bueno, veamos entonces 2 cosas importantes aquí. 16:21. Cuando leímos del becerro, hay 2 cosas interesantes en estos 2 versículos. Dice que era puesto sobre el becerro, ¿qué? Les voy a leer Levítico 4:4. Traerá el becerro a la puerta del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Ahora, a través del versículo 21, vemos para qué eran impuestas las manos. Y pondrán ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades. Entonces, ¿para qué eran puestas las manos del sacerdote sobre los animales? Para transferir, ¿sí? Al poner la mano sobre el sacrificio de estos animales, sobre el cuerpo de estos animales, eran puestos los pecados, dice en el versículo 21, eran puestos, dice, confesaba sobre él todas las iniquidades, en este caso está hablando de los pecados del pueblo, ¿sí? Sobre todas las iniquidades de los hijos de él, y de todas sus rebeliones y de todos sus pecados. Entonces, al imponer la mano sobre el animal, eran transferidos los pecados del individuo, ¿sí? Del pueblo en este caso. Y el animal se convertía en un sustituto por el pecador. ¿Sí, hermanos? Gracias, hermano. 22 dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y él llevará, ¿sí? Puede buscarlo, hermano, el versículo donde habla del que sí era sacrificado, para yo no tomar tiempo, ¿sí? ¿En el 11? Ok. Ahí habla del becerro. El becerro, el cordero, los machos cabríos. Búsquenme del macho cabrío que sí era en mola. Gracias, hermano. Entonces, sí, el becerro ya lo vimos, ¿verdad? En este día de la expiación era también degollado. El 15, para tener el cuadro completo. Gracias. 15. En el Levítico 16:15 dice, después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo. Primero sacrificó el becerro por el sacerdote, ¿sí? Después degollaba el macho cabrío por el pueblo, ¿sí? Y leemos, dice, entonces el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Amén? Entonces, en este día de la expiación había un becerro, había 2 machos cabríos. Un macho cabrío era degollado por el pecado de rebelión del pueblo, y el Azazel
¿verdad? Se le imponían también las manos, ¿para qué? Para confesar todas las iniquidades y rebeliones del pueblo de Israel. Mas ese era, ¿qué? Llevado al desierto para que se perdiera, que representa el olvido de Dios por nuestros pecados. Amén. Entonces dice ahí, como gracias por la referencia que nos hacía el hermano, dice, y así todas las iniquidades de ellos, ¿verdad?, eran puestas sobre estos. Entonces, hermanos, hablamos aquí de qué, de transferir el pecado, de la sustitución. Esa acción de poner las manos sobre el animal era transferir el pecado. Sabemos que estos diferentes sacrificios, ¿verdad?, era sacrificio por el sacerdote, sacrificio por los gobernantes, sacrificio por el pueblo, sacrificio por el individuo. Por eso vemos diferentes sacrificios, ¿no? En este caso, el becerro por el sacerdote, los machos cabríos por el pueblo. ¿Amén? Pero la acción de poner las manos sobre el animal era transferir los pecados y rebeliones. En ese momento el animal se convertía en un sustituto. ¿Sí, hermanos? Tomaba el lugar del pecador. ¿Sí, hermanos? Entonces Dios estableció un sacrificio para la expiación del hombre, un becerro sin defecto o cordero sin defecto. El pecador ponía las manos sobre la cabeza del animal, el sacerdote rociaba la sangre del animal, el resto de la sangre era derramada en el lugar del holocausto, hablando del sacrificio del becerro. ¿Sí, hermanos? Entonces una sangre del becerro era esparcida, otra sangre era derramada al altar. Y algo que una vez nos decía la hermana, que nos daba una clase, ¿verdad? Decía, la sangre era rociada, la sangre era puesta en los 4 cuernos del altar, era derramada en el altar. Y algo que decía la hermana sobre el derramar la sangre alrededor, decía, ¿verdad? Puede ser, decía el hermano, cuán poderoso es el Señor y amoroso, es que no importa la condición que nosotros vengamos al Señor, tengamos la capacidad de venir por nuestro pie y agarrarnos de esos cuernos, ¿verdad? O la condición de tanto pecado, de tanta miseria en el hombre que arrastrándose tuviera que venir, pudiera ahí en lo más bajo encontrar una porción de sangre para perdón de sus pecados. Como el Señor nuestro Dios en su infinita sabiduría, hermanos, sabía que alguien podía tener la lucidez de venir de pie y tomarse de esos cuernos, pero como otro, a lo mejor a ciegas, en tinieblas, arrastrándose, iba a poder encontrarse con esa sangre que había sido derramada alrededor del altar. Amén. Y como ahora, hermanos, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, derramó de todo su cuerpo porción de su sangre. Amén. Y estando en la cruz del Calvario, ¿verdad?, había una sangre en su cabeza, pero dice que toda su sangre se fue y fue derramada a sus pies. ¿Para qué? Para que, hermanos, todo pecador que reconoce que necesita un Salvador pueda venir, no importa si necesita arrastrarse. Hay una sangre al pie del altar, hay una sangre al pie de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, es hermoso poder entender la palabra de Dios y poder comprender, hermanos, cómo el Señor a través de los diferentes sacrificios proveyó para su pueblo y a través de Jesús lo hace para nosotros. Levítico 7:1 dice, estamos en Levítico. Dice, asimismo esta es la ley de la expiación de la culpa. ¿Sí? Cuando el pueblo peca, hermanos, ¿se hace qué? Culpable. ¿Sí? Dice, en el lugar donde degollaran el holocausto, degollarán a la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Entonces veamos aquí, hermanos, decíamos, la culpa del hombre era puesta sobre ese animal. Y el animal daba la vida en lugar de esa persona. Sabemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento la sangre solamente cubría el pecado. ¿Sí? La sangre de ese animal hacía una cobertura para que el Señor no viera el pecado del hombre, para que pudiera el hombre acercarse a Dios,
¿verdad? Y lo vemos cuando hablamos de la sangre que estaba en el propiciatorio, ¿verdad? Que era una sangre por el pueblo. Era que el Señor cuando viera al pueblo lo viera a través de esa sangre. ¿Amén? ¿Sí? Y era una sangre de animal que cubría. Bendito sea el Señor que ahora a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que esa sangre nos limpia de todo pecado. Él borra todos nuestros pecados. ¿Amén? La sangre de Jesucristo no solamente cubre, ¿sí? No solamente esconde, sino borra, limpia, amén, transforma el pecado, bendito sea el nombre. Hermanos, nosotros tenemos culpa. Cuando pecamos nosotros somos culpables. Dice la Escritura, nosotros merecíamos la muerte y el infierno, ¿sí? Pero el Señor Jesús, vayamos a la otra diapositiva, el Señor Jesús tomó nuestro lugar, Él se convirtió en el sacrificio, así como ese animal era sacrificado y moría. Isaías 53 nos dice que Él fue molido, ¿sí? Por nuestros pecados. Él fue azotado, molido por nuestros pecados, y Él se convirtió en nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Amén. Entonces pongamos una balanza, la sangre de Jesús en el lado de la expiación. Sí, hermanos, es cuando su sangre fue vertida, amén, para limpiar nuestros pecados. Expiación. Esa palabra expiación, no sé si tengo otra diapositiva, ¿puedes ir a ok. Expiación significa la culpa o pecado a través de un tercero. Sí, ese es un significado de la lengua española. La eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Pero en hebreo significa expiar, significa cubrir, significa condonar, limpiar, perdonar, cancelar, ser misericordioso, pacificar, enterrar en el pasado. ¿Cuánta falta nos hace a veces a nosotros enterrar en el pasado? Sí, porque así como es perdonador de nuestros pecados, es perdonador de nuestros hermanos. Pero seguimos teniendo a plena luz, en plena tierra, que el pecado del otro. Pero dice enterrar en el ¿qué? Pasado. Arreglar una diferencia, volver a ser amigos, anular separaciones. Esa palabra va junta. Anular separaciones, o sea, quitar las divisiones, ponerse en armonía. Eso es lo que significa la palabra expiar. Entonces, cuando nosotros, hermanos, pedimos la sangre de Jesús, Él viene de ese lado de expiar. ¿Para qué? Para borrar nuestros pecados, para cancelar nuestra cuenta. El hermano pone un ejemplo y me gusta, lo voy a repetir, ¿verdad? Decía, si nosotros si hiciéramos suma de nuestros pecados, ¿verdad? Y nos presentáramos con toda esa suma delante de un juez aquí, nos daban cadena perpetua, y si fuera en Estados Unidos, pena de muerte, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, misericordioso, como dice ahí, que es misericordioso, cuando yo le pido perdón, cuando yo me arrepiento, Él cancela mi cuenta. ¿Sí, hermanos? Él cancela mi cuenta, ya no le debo nada. Ya cuando yo confieso un pecado, lo pone tras sus espaldas y Él no se acuerda más de ese pecado. Pero yo necesito tener un verdadero arrepentimiento. No es solamente perdóname, Señor, sino es, Señor, me arrepiento de este pecado y pon tu sangre para vencer la resistencia que hay en mí. ¿Para qué? Para obedecer tu palabra. Regresamos entonces a la otra diapositiva que estábamos viendo. Entonces la sangre de Jesús fue vertida, ¿para qué? Para cancelar mi cuenta. Amén. Para quitar la división que había entre Dios y yo. Su sangre fue vertida, su cuerpo fue a la tumba. Amén. Pero cuando vemos este lado de la sustitución, vemos que su alma nefesh, el alma nefesh de Jesús fue ¿a dónde? A la muerte y al infierno. Así como ese animal tomaba la culpa y moría, es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sí? Él tomó mi culpa en la cruz del Calvario. Dice que sobre Él fueron puestos todos los pecados del mundo.
ahí, derramando su sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad? Lo limpió, lo borró. Pero también murió, porque dice la Escritura, y murió, pero resucitó. ¿Qué pasó en esos días que él estuvo, que su cuerpo estuvo en la tumba? Su alma fue al infierno. Él tomó mi lugar, tomó su lugar, amén. Él fue un completo sustituto, amén. Porque él fue a la muerte y al infierno y él venció la muerte, amén. De tal manera que yo ya no tengo por qué tener una separación de Dios eternamente, porque él se convirtió en ese sustituto, amén. No solamente muriendo, sino llevando el precio de mi pecado, amén, tomando mi lugar en el infierno. Entonces encontramos, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, como cuando él dice yo soy la expiación por los pecados, hermanos, es un panorama amplio, porque todo pecado entra ahí, todo pecado puede ser perdonado, amén. Entonces nosotros encontramos el significado de expiación. Vamos a Hebreos 9:22. Ya vamos a terminar. Hebreos 9:22. Ay, sí, ya tenemos que terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Hebreos 9:22. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué? Remisión de pecados. Esa palabra remisión significa el perdón de una deuda. Significa la cancelación de una sentencia o castigo. ¿Sí, hermanos? Entonces la remisión es necesaria, hermanos, para que el hombre pueda ser reconciliado de Dios. Por eso Jesús murió en la cruz, porque tenía que derramar su sangre, amén, porque era la única manera que nuestra deuda fuera que cancelada. Por último, vamos a ponernos de pie y vamos a leer 1 de Pedro 1:19. Entonces, hermanos, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, pero la condición es que nosotros reconozcamos que hemos fallado, hermanos. 1 de Pedro 1:19 al 20. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer antes, en el 18. Póngase de pie para que ya leamos la palabra del Señor. Vamos a leer 1 de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén, aleluya, bendito sea. Dice, el Señor no utilizó oro o plata, ¿para qué? Para pagar tu deuda. Bendito sea el nombre del Señor. Él no utilizó oro o plata para pagar tu deuda, ¿sí? Sino que utilizó la sangre de su precioso Hijo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya estaba propuesto desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en este tiempo, dice algo importante, por amor de nosotros. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama Dios? Amén, aleluya. Que nos dio, hermano, lo mejor que Él tenía para perdonar nuestra deuda. Dice, por amor de nosotros. Porque en esta mañana, de pie o de rodillas, no venimos al Señor y le decimos, Señor, gracias por tu sangre, gracias por tu poderosa sangre, Señor, porque has dado provisión necesaria, provisión exacta, para perdonar cada uno de mis pecados. Si usted quiere, doble sus rodillas unos minutos. No tiene por qué estar batallando.
batallando con ese pensamiento. No tiene por qué estar batallando con ese hábito. Si usted sabe que está mal, clame la sangre del Señor Jesucristo. Dígale, Señor, me arrepiento. Me arrepiento porque he fallado, he pecado contra ti, Señor. Me arrepiento porque he fallado, he hecho lo malo delante de ti. Pero también me arrepiento porque sé que dentro de mí hay una resistencia. Hay algo que se opone, Señor, para no hacer tu voluntad. Pero en esta mañana, Señor, y tócanos con tu poderosa sangre. Pero en esta mañana, Señor, y tócanos con tu poderosa sangre. Tú puedes tocar el alma, tú puedes tocar el espíritu, pero también puedes tocar nuestro cuerpo, Señor. En esta hora, Señor, toca nuestro cuerpo con fortaleza. Toca nuestro cuerpo, Señor amado. Que en esta hora podamos ser libres para poder tener comunión contigo. Señor, relávanos con tu sangre. Tu sangre es poderosa. Tu sangre tiene poder de expiar todos nuestros pecados, todas nuestras fallas. No solamente los nuestros, sino los de mi hermano también. No solamente los míos, sino los de todo el mundo. Relávanos, Señor. Relávanos, Señor. Relávanos, Señor. Ven con tu sangre. Venga el Señor Jesús y ponga sobre él todo pecado, toda rebelión, toda transgresión. Dice Éxodo 34, porque Él es perdonador de iniquidades. Él es perdonador de rebeliones. Él es perdonador de transgresiones, Señor. Somos culpables, somos culpables, somos culpables. Somos culpables, Señor. Y en esta mañana necesitamos tu sangre. Que perdone nuestras ofensas, nuestros pecados. Tu sangre, Señor, que nos reconcilie. Tu sangre, Señor, que quite toda división, toda separación que nuestro pecado ha hecho entre ti y mí, Señor. No quiero estar separada, no quiero estar apartada, Señor. En esta mañana no queremos ser como Saúl, pero que pecó, pero no se arrepintió. Queremos ser como David, Señor, que falló, pecó, pero que pronto buscó arrepentimiento en su corazón, Señor. No queremos perder nuestra comunión, no queremos perder, Señor, nuestra relación contigo. No queremos estar separados de ti, Señor. Lávanos, lávanos, lávanos con tu sangre, Señor. Lávanos con tu sangre. Hermano, trabaje con su corazón en esta hora. Nuestros tiempos de oración son para trabajar con nuestro corazón. Usted tiene que estar de rodillas y reflexionar en qué manera le ha fallado el Señor. Tal vez nadie se ha dado cuenta de ese pensamiento. Tal vez nadie se ha dado cuenta de lo que hemos hecho, porque nadie estaba presente. No deje que ese pecado crezca en usted. No dejemos que eso crezca en nuestro corazón. No dejemos que eso crezca y un día se manifieste.
Hoy es el tiempo de venir y decirle, Señor, aunque nadie lo sabe, tú lo sabes, Señor. Aunque nadie se ha dado cuenta, Señor, pero tú lo sabes. Hoy a nadie, Señor, le ha afectado este pecado. Pero no quiero, Señor, que esto crezca, que lastime a alguien más. Dile, Señor, lávame con tu sangre, lávame con tu preciosa sangre. Que lo que le cuesta hacer, que es aquello que Dios le estaba pidiendo y que nos hemos estado resistiendo para dárselo. Dile, Señor, quita toda resistencia con el poder de tu sangre. Yo quiero consagrarme, Señor, yo quiero separarme. Pero hay una lucha interna, Señor, hay cosas que todavía, Señor, quiero tener. Pero tu sangre, Señor, puede ayudarme a vencer. Tu sangre tiene poder, tu sangre tiene poder. Su sangre es poderosa. Ahora usted puede decirle, Señor, clamo tu sangre, derrama tu sangre sobre mí. Y tal vez usted puede decirle, Señor, derrama tu sangre porque no me quiero arrepentir. Sé que estoy mal, pero no me quiero arrepentir. Pero dígame, con tu sangre tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar la actitud de mi corazón, porque soy culpable. Puedes ir esta mañana y decirle, Señor, soy culpable. Soy culpable, Señor. Soy culpable y vengo al Cordero. Vengo al Cordero de Dios. Soy culpable y vengo al Cordero para poner todo pecado, toda rebelión, toda iniquidad, toda transgresión, para ponerlo, Señor, a tus pies, para que tu Cordero pueda derramar tu sangre, Señor. Ahora hay un río de sangre que está fluyendo. Una sangre poderosa, espiritual, que en esta mañana